La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. 2 días después de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, los rebeldes intentan encarrilar la transición después de décadas de dictadura y ante la expectación del mundo. Los militares que han dirigido el país durante más de 50 años han abandonado sus puestos y ha quedado un vacío de poder que ahora parece que irán ocupando los grupos rebeldes. El gobierno provisional ha anticipado ya que perseguirá a los criminales de guerra de la dictadura de al-Assad mientras siguen liberando a decenas de miles de presos del régimen. Eso mientras los países con intereses en la zona aprovechan la coyuntura. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Turquía, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo operaciones militares en estas últimas horas. El ejército de Netanyahu bombardeaba así posiciones estratégicas donde sospecha que el régimen de al-Assad guardaba su arsenal de armas estratégicas. Dicen que de esta manera evitarán que caigan en manos de los extremistas. Y de hecho esta madrugada ha habido bombardeos israelíes sobre Damasco y otros puntos de Siria. Turquía ha abierto los pasos fronterizos para que miles de refugiados emprendan el camino de vuelta. Y a pesar de la incertidumbre sobre qué grado de estabilidad van a lograr instaurar los rebeldes, la caída del Assad ya ha servido para que algunos países europeos se muevan para empujar al retorno de los refugiados o por lo pronto vaya a suspender nuevas solicitudes de asilo. Países como Italia, Francia, Bélgica o el Reino Unido que han anunciado en las últimas horas que congelan la tramitación de solicitudes de asilo. También lo ha hecho el gobierno austríaco, cuyo canciller asegura que la caída del régimen de al-Assad pone fin al motivo real de la huida de millones de ciudadanos sirios. Si el motivo de que uno esté huyendo es que es perseguido por razones políticas o religiosas, ese motivo caduca y es posible regresar al país de origen, decía ayer Karl Niemeyer. También Alemania anuncia que va a suspender el trámite del asilo para los 50.000 ciudadanos sirios que esperan que se resuelva su situación. A ellos se suman otros 800.000 que viven en el país y que no saben cuál será su destino en los próximos meses. La Catedral de Valencia acogió ayer el funeral por las 222 víctimas de La Habana en la provincia. Acudieron más de 400 familiares. Muchos supieron tarde de la celebración de esta misa y algunos abandonaron la catedral cuando vieron a los representantes políticos. Sonia, por ejemplo, perdió a su padre el 29 de octubre. No quería estar en el mismo espacio que ellos y me apeteció ver a Carlos Mazón. Y no quiero compartir espacio con ellos. Asistió al gobierno valenciano en pleno el presidente Carlos Mazón, al que varios familiares increparon dentro, y en nombre del gobierno central los ministros Montero, Torres y Morán. No estuvo Pedro Sánchez. Moncloa dice que los familiares habían pedido despolitización y asegura el gobierno que más adelante habrá un acto civil junto a la Generalitat. Estuvieron también los presidentes de Andalucía, Madrid, Aragón o Murcia y también Alberto Núñez Feijóo. El acto lo presidieron los Reyes. Pasaron más de media hora dando el pésame a los familiares. A su salida, algunos de los presentes gritaron asesinos, como escuchan, aunque los representantes políticos habían salido por otra puerta, no por esa puerta de los hierros por donde se fueron los Reyes. Entre tanto, el gobierno apura las negociaciones para intentar aprobar los presupuestos de 2025, especialmente con los partidos independentistas. Es el momento que ha utilizado Carles Puigdemont para descolgarse con un nuevo órdago al gobierno. Que un any després les coses no van bé i que ha arribat el moment o ve d'un punt d'inflexió. Dice ahora Carles Puigdemont que las cosas no van bien y que se necesita un punto de inflexión. Quiere que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza en el Congreso y el gobierno no está por la labor. Nuestro objetivo es seguir en la equidad, en la igualdad, en la respuesta social a la mayoría social y por tanto si hablamos de confianza, la confianza la tiene el presidente de la mayoría de los españoles. La realidad es que pese al anuncio con el que busca el titular, las negociaciones por los presupuestos con Junts van a continuar. Enviado especial a Bruselas, Xavi Abelló. El movimiento de Junts vuelve a tensionar la cuerda de la negociación, aunque el partido mantiene todos los canales abiertos con el PSOE con el objetivo de reconducir la situación. Las conversaciones se van a mantener, también la reunión mensual de la que Puigdemont participa en Suiza y que este mes de diciembre aún tiene que celebrarse. Junts pretende que este toque de atención sirva para que el gobierno dé un paso más y desencalle cuestiones clave como el traspaso del control
control de la inmigración a la Generalitat o una mayor presión diplomática para lograr la oficialidad del catalán en Europa. Junts manda el recordatorio que la negociación con ellos se debe hacer con otros parámetros y que pueden desentenderse de la legislatura en cualquier momento si ven que ya no les da más rédito. La prioridad, sin embargo, sigue siendo lograr pactos ambiciosos y por ello Puigdemont tampoco ha querido flirtear por ahora con una posible moción de censura. Dice Feijóo que llegados a este punto hay para él dos opciones: o más cesiones a los independentistas o ir a elecciones. Esta legislatura es simplemente un sinsentido y que cada cierto tiempo pues nos vemos sometidos a este tipo de discusiones o este tipo de anuncios como el que hemos conocido esta mañana. Pues así comienza el martes, es 10 de diciembre. El sector pesquero español está pendiente de las negociaciones que empezaron ayer en Bruselas. España rechaza la propuesta de la Comisión de recortar un 66% los días de faena en el Mediterráneo. El recorte en España sería de casi el 80% en la pesca de arrastre. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Francia e Italia también se oponen a la medida y hoy la presidencia va a hacer una nueva propuesta para intentar empezar con otro pie la negociación. El recorte es tan drástico porque sigue criterios medioambientales. Es una información de Carlos Sevilla. Dicen los pescadores que en los últimos 5 años ya han reducido un 40% los días de pesca y que otro recorte, hasta dejarlo solo en 27 días al año, haría inviable su actividad. Javier Garat es el secretario general de Cepesca. Sería la sentencia de muerte del sector pesquero del Mediterráneo. El arte de arrastre es el motor socioeconómico de los puertos pesqueros del Mediterráneo. En Bruselas, España, Italia y Francia piden más tiempo antes de aprobar nuevos recortes. Luis Planas. Desde el punto de vista económico es también un disparate esta propuesta. No se ha tenido en cuenta el impacto económico que sobre nuestras zonas costeras pueda producir. En el otro lado, la política de la Comisión Europea para proteger las poblaciones de peces. Según datos de la ONU, la presión pesquera en el Mediterráneo sigue siendo el doble de lo que se considera sostenible. En la agenda del día, hoy el Consejo de Ministros aprueba la Ley de Industria y Autonomía Estratégica. Es la primera ley sectorial para esta actividad en 32 años. Ahora las empresas tendrán que avisar con un mínimo de 9 meses si quieren deslocalizar, marcharse de España, y estarán obligadas a devolver las ayudas si han superado los 3 millones de euros. Sumar quiere ir más allá y que se devuelvan todas las ayudas para evitar que abandonen España cuando les salga más barato producir en otro país. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Esta ley supone actualizar el marco normativo de la anterior regulación industrial que data del año 92. Una de las principales novedades es que cualquier empresa declarada como estratégica que quiera deslocalizar su actividad industrial de España, es decir, trasladarse a otro país, tendrá que comunicarlo con un plazo de al menos 9 meses a la Secretaría de Estado de Industria y si ha recibido ayudas públicas superiores a los 3 millones de euros tendrá que devolverlas. La ley busca ampliar también lo que se entiende por proyectos estratégicos industriales, a los que ahora les exigirá grandes volúmenes de inversión o, por ejemplo, que estén dando pasos hacia la descarbonización. Se creará además la RECAPI, una reserva para determinados productos considerados como críticos, de forma que se garantice su disponibilidad y suministro en tiempos de crisis como una pandemia. La recta final del año se ha convertido en una carrera contrarreloj para los investigadores con beca María Zambrano. Denuncian que el 31 de este mes se quedan en la calle y nadie les ofrece alternativas. Son investigadores a los que se le concedió una beca para adquirir conocimientos en el extranjero y se les hizo volver para retener ese talento. Ahora aquí en España les es imposible encontrar trabajo y denuncian que van a tener que volver a emigrar. Marina Fernández. Quedan solo 21 días para que sus contratos terminen, para que venza el plazo de su beca, y denuncian que ni el Ministerio, ni las comunidades, ni las universidades les dan una solución que evite que tengan que volver a marcharse fuera de España, donde estaban trabajando, recuerdan, antes de optar a estas becas, porque tener un contrato fuera en vigor era un requisito que tenían que cumplir estos investigadores para solicitar las ayudas ofertadas entonces por el Ministerio de Universidades y financiadas con fondos europeos. Dejaron esos trabajos para volver a España con este programa de recaptación y retención del talento, pero ahora, 3 años después, la mayoría de las universidades en las que llevan todo este tiempo investigando no les ofrecen ningún contrato que efectivamente los retenga aquí. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant, ha puesto hasta ahora la pelota en el tejado de las universidades. Tienen que hacer la parte que les toca, que es la estabilización, ha dicho textualmente. En su comunicado, la plataforma que agrupa a cientos de afectados señala que universidades como la de Salamanca o la de Vigo sí están buscando soluciones para sus investigadores María Zambrano, por lo que entienden que hay posibilidades para afianzarlos y exigen explorarlas lo antes posible porque se les agota el tiempo. Hoy por hoy noticias.
Ser Podcast. Después de semanas de enfrentamiento entre el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los rectores de las 6 universidades públicas de la Comunidad de Madrid, la presidenta madrileña cede y firmará el convenio con el Ministerio para contratar a más de 1.000 profesores. Tras semanas de denuncias por la asfixia económica que sufren sus universidades, aunque a regañadientes, Ayuso va a firmar y lo hará como el resto de comunidades, con las condiciones del Ministerio. Radio Madrid, Elena Jiménez. El gobierno de Ayuso dice ya que sí a la firma del programa María Goiri sin poner peros, aunque las críticas al gobierno de Pedro Sánchez no faltan. En juego había casi 170 millones de euros. Este es el consejero de Educación, que se llama Emilio Viciana. Que no podemos dejar de aceptar esa financiación que ofrece el Ministerio, pero nuevamente nos encontramos ante una cacicada. Esto no es un convenio, es una imposición por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Madrid va a aprobar la firma de este convenio mañana, un programa que supone crear algo más de 1.000 plazas nuevas de profesores en las 6 universidades públicas de la región. Todo esto sin olvidar la queja de los rectores por la falta de inversión en la educación pública superior. Y del exterior, el presidente ucraniano Zelensky busca cómo sea acelerar su posible adhesión a la OTAN y se abre ahora un posible despliegue de tropas de países occidentales en su país. Se trata de una propuesta que el presidente francés Macron puso sobre la mesa a principios de año para garantizar condiciones de seguridad en Ucrania. Entonces países como Alemania o Polonia se negaron. Ahora Zelensky lo contempla si hay un compromiso expreso de adhesión y mira a Estados Unidos. Victoria García. Zelensky va a llamar a Biden para hablar de una posible invitación de Ucrania para entrar en la OTAN. Lo anunciaba tras reunirse con el candidato a canciller en Alemania, Friedrich Merz, que le ha visitado en Kiev. También ha dicho que tiene intención de hablar con sus apoyos europeos mientras arrecian las opiniones de que una negociación sería mucho más favorable a Rusia que a Ucrania. Quiero reunirme con los países europeos que tanto apoyo nos están suministrando, dice Zelensky, que habría cifrado en 800.000 el número de soldados rusos sobre el terreno en Ucrania, incluyendo los que están en Crimea ocupado desde el 2014 y todos los del Donbass y aledaños. Ucrania estaría más dispuesto a la negociación mientras pierde fuelle en la línea de batalla y antes incluso de que llegue Donald Trump al cargo, con quien habló el pasado fin de semana en París y donde coincidieron ambos. Nos vamos hasta Andalucía, Radio Sevilla. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángels. Y en Baleares, en Radio Mallorca, está Mamen Municio. Mamen, buen día. Hola, buen día. Vamos a buscar algunas noticias de estas dos comunidades, como toda la polémica, digo, que habéis vivido el fin de semana en Sevilla con la procesión magna, que al final no ha cumplido las previsiones de afluencia que se pensaba, menos de 1 millón, que era lo que estaba pronosticado, pero hay que tener en cuenta que esa previsión fue lo que hizo, ¿no?, que cerraran bares y que cerraran los veladores. Sí, porque este puente en Sevilla se ha celebrado el Congreso Internacional de Hermandades y por ese motivo han salido a la calle en procesión pues las principales imágenes, el Gran Poder, la Macarena, la Esperanza de Triana, el Cachorro, las de la provincia. A eso se sumaba, Ángels, un Betis Barça, los tunos cantándole a la Inmaculada, las nuces de Navidad, las compas, los turistas, un sol radiante, en fin. Íbamos a morir todos, así que el ayuntamiento ordenó a los bares cerrar el paso al paso de las cofradías. Se avisó tanto, se alertó tanto, que mucha gente al final se quedó en casa viéndolo por televisión y de ese 1 millón de personas que dice que se esperaba, se quedó la cosa en poco más de la mitad. Y el alcalde ayer en Radio Sevilla reconocía que de haberlo sabido, pues no habría tomado esa medida. En este momento, si a mí me dicen que la cifra estaría en torno a los 700.000 habitantes, a los 700.000 visitantes o personas en el entorno de ese casco histórico, no hubiera yo tomado la misma decisión. Y bueno, yo creo que a los hosteleros que abrieron, que fueron la gran mayoría, les fue bien. Bueno, hay que decir que cerró hasta Mariano, el del Bar Donald, al lado de la radio. En cualquier caso, Ángels, lo vivido en Sevilla, este puente ha sido histórico, ha dejado estampas inéditas que probablemente jamás volverán a darse. Y en una iglesia de Palma, Mamen, hay un Belén, vamos a decir, destruido en homenaje a las víctimas de La Habana. Sí, es en la iglesia de la Encarnación de Palma. Inaugura un pesebre que simula esta catástrofe. En el nacimiento de este año, Ángels, vamos a poder ver ladrillos a modo de establo, una gran cantidad de escombros, automóviles volcados,
y una veintena de carteles con los nombres de los pueblos de Valencia afectados por la dana. Son algunos de los elementos que acompañan a este Belén diferente, especial. Destacan como normalmente cada año hacen belenes tradicionales, mallorquines, pero que para estas Navidades se les ocurrió poder mostrar su sensibilidad con lo sucedido en Valencia, rindiendo un homenaje a las víctimas y a los voluntarios de esta catástrofe. Maite Coll es la responsable del grupo de ornamentación de Belén de esta parroquia. En ningún caso he querido abusar de sensacionalismos. Sí, me he apoyado en la actualidad de esta horrible tragedia, pero lo que sí también nos ha impactado muchísimo ha sido la labor del voluntariado, ese espíritu de grupo, toque de atención en esta Navidad y que nos miremos un poquito más para adentro. A aprovechar el Belén para tocar este tema de actualidad, Ángels, y hacer pensar a todas las personas que lo vean es el objetivo en definitiva de esta propuesta. Y en Málaga, Diego, se recupera la ruta de los viajeros románticos que iban de Gibraltar hasta Ronda. Sí, esa ruta de los bandoleros que pasa por el Bajo Genal desde Ronda, un recorrido lleno de paisajes evocadores por los que pasaron esos viajeros románticos, como explica Francisco Salado, el presidente de la Diputación de Málaga. Que va a recordar esa ruta de viajeros románticos que hacían pues los británicos, que venían desde su país a Gibraltar y buscando pues esa leyenda, esa visión que tenía del bandolerismo español en esta zona de la Serranía de Ronda. Ruta que además relanzará la economía de estas localidades por las que pasa. Diego, mamen, gracias. Un beso. Adiós. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Pepa Blanes nos propone una lectura. El 16 de febrero de 2012 se produjo un accidente en el que se vio implicado un autobús escolar que llevaba a un grupo de niños de excursión. Un hecho trágico, pero el lugar en el que sucedió añadía a la tragedia una dimensión kafkiana. Y es que el accidente tuvo lugar en la carretera de los alrededores de Jerusalén y los niños que viajaban eran palestinos. Uno de ellos, de 5 años, se llamaba Milad Salama. Hoy les recomendamos leer el libro que recoge su historia. One of the people who reviewed the book described it as an accident that was not an accident. Una de las primeras personas que reseñó el libro dijo, y con razón, que se trataba de un libro sobre un accidente que nunca fue un accidente. Contaba el autor, el periodista estadounidense Nathan Thrall, que vive en Jerusalén y que ha dado en el clavo para explicar a través de una historia particular la situación que se vive en la región. When I first met Abed, I couldn't help but tear up as he was telling me his story. Cuando conocí a Abed, la verdad es que me emocioné, estuve a punto de llorar, él se dio cuenta y entendí desde aquel momento que era una historia emblemática y que me permitía contar la historia de la Palestina ocupada. Premio Pulitzer en 2024 en la categoría de no ficción. Es un retrato desgarrador de la vida diaria de la población palestina bajo la ocupación israelí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.